Muy bien, muy buenas noches tengan todos, amados hermanos, hermanas, familia en Cristo. Es una bendición poder estar acá para iniciar esta nueva clase que tenemos para este mes. Durante el mes de octubre vamos a estar estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, antes de entrar en el texto, quiero recordar un poquito del contexto y algunos detalles importantes. Recordemos que estamos estudiando una epístola. Una epístola es una carta que por lo general se envía para ser leída en una audiencia amplia. En ese caso, la iglesia en Tesalónica. Sin embargo, el contexto de la iglesia en Tesalónica es muy importante cuando nosotros la ponemos en contraste de lo que se dice en la carta con lo que podemos leer en el libro de los Hechos. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 15 había un concilio, o mejor dicho, una reunión, debido a que habían algunos problemas que se estaban dando con respecto a la doctrina. Pero después de esa reunión, el apóstol Pablo, en Hechos 15, se separa de Bernabé y toma a Silas consigo y a Timoteo para ir en su segundo viaje misionero. En el contexto del segundo viaje misionero vamos a encontrar que en Hechos 16 al 18 es donde vamos a encontrar más o menos un marco histórico de importancia para estudiar la carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque en Hechos 16, cuando Pablo inicia su segundo viaje misionero y se encuentra en un lugar llamado Troas, él tiene una visión muy interesante en la cual había un varón macedonio, es decir, un hombre de la provincia de Macedonia, rogándole a Pablo que vinieran a ayudarles. Así que si usted ve en Hechos 16, se nos dice que inmediatamente Pablo se preparó para ir hacia ese lugar y pues vamos a encontrar entonces que Pablo abandona Troas para empezar a llegar a lo que es la zona de Macedonia, una provincia. De hecho, Tesalónica es particularmente importante para esa zona de la provincia de Tesalónica, perdón, de Macedonia. Tesalónica es importante para la provincia de Macedonia, debido a que Tesalónica era la capital de esta provincia, lo cual hacía que fuera un lugar bastante conveniente para no solamente el comercio, las transacciones, los negocios, sino que también, por supuesto, para poder hacer que el evangelio se dispersara. Y ahorita que vayamos a través del texto, vamos a ver cómo eso fue bastante conveniente. Sin embargo, ¿cuál fue el problema con el que se encontró el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16? Vemos que Pablo fue encarcelado en Filipos y de Filipos es que él se encamina precisamente hacia lo que es la parte de Macedonia. En Hechos 16 vemos cómo después de haber bautizado al carcelero de Filipos, que por cierto debemos de entender, Filipos es parte también de Macedonia, y por eso lo menciono en el contexto, Filipos es una ciudad de Macedonia. Antes de llegar a Tesalónica, vamos a ver que Pablo había sido puesto en esa prisión en Filipos precisamente porque él había expulsado un espíritu de adivinación de una joven que andaba diciendo, como dice Hechos 16, número 17, versículo 17 de Hechos 16. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esta joven estaba profetizando eso una y otra vez, y aunque el mensaje era cierto, pues el mensaje tenía que ser anunciado por personas, no por un espíritu de adivinación. Así que Pablo expulsa aquel espíritu y quienes tenían en el negocio a esta mujer que profetizaba y adivinaba, pues se enojan con Pablo y hacen que él termine en prisión. Después que sale de prisión, Pablo se encamina
hacia Tesalónica. Sin embargo, hay un problema muy grande, y es que usted va a ver que en Tesalónica Pablo inicia predicando en las sinagogas. Se nos dice ahí que por 3 días de reposo, es decir, al menos unas 3 semanas. 3 días de reposo serían 3 días sábado, y esto pues para estar 3 días de reposo pues requería al menos 3 semanas en ese lugar. Pero usted va a encontrar que una vez que él llega a Tesalónica, pese a que hay una buena respuesta de algunos, ahí llega y se causa un alboroto. Usted va a ver que en el versículo 4 se nos dice que algunos creyeron, pero en el versículo 5 se nos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa, ¿de quién? De un hombre llamado Jasón, dice, procuraban sacarlos al pueblo. Como ellos no encontraron a Pablo en la casa de Jasón, adivinen qué pasó. Ellos trajeron a Jasón, y precisamente lo que hicieron fue hacer que lo metieran preso. En el versículo número 9 usted se da cuenta cómo a Jasón y a los demás lo soltaron. Y en el versículo 10 usted se da cuenta cómo Pablo y Silas tuvieron que escapar inmediatamente hacia otra ciudad de Macedonia llamada Berea. ¿Eso por qué? Porque en el poco tiempo que pudieron estar en Tesalónica, pues ya los estaban sacando de la ciudad a causa de los celos que sentían por la predicación de Pablo. Cuando usted llega a Berea, nuevamente usted se va a dar cuenta en el versículo 13 de Hechos 17, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, y Pablo, adivine qué hicieron esos judíos, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces eso hace que Pablo tenga que escapar nuevamente y llega a la ciudad de Atenas en Hechos 17. Y ahí es donde se da aquella predicación en el Areópago, lugar donde Pablo les habla del Dios no conocido. Sin embargo, estando ahí, cuando oyeron que Pablo hablaba de la resurrección en el versículo 32, algunos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vemos que algunas personas como Damaris y Dionisio en el versículo 34 obedecen. Y después de estas cosas, dice el capítulo 18, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Por qué he mencionado todo esto? Bueno, porque se cree que la carta a los tesalonicenses se escribió en Corinto y tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque fue un lugar donde Pablo pudo estar por un periodo de tiempo más largo. Usted pudo ver cómo Pablo estuvo en Filipos y lo hicieron sacado, y de Filipos llegó a Tesalónica y lo hicieron sacado, de Tesalónica fue a Berea y lo sacaron, llegó a Atenas, estuvo por un tiempo, hubieron algunas conversiones, luego se burlaron de él y él decide continuar en Corinto. Así que es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los motivos importantes o de los motivos principales por los cuales Pablo viene a escribirle a los de Tesalónica es el motivo de animarlos por el trabajo que ellos están haciendo. Y después de animar ese trabajo, él también viene a aclarar algunos asuntos que aparentemente, por reportes que traen algunos de los discípulos a Pablo, se da cuenta que están teniendo problemas con entender la venida del Señor o la parusía, como se le llama también, que es precisamente la aparición del Señor por segunda vez. Algunos estaban trayendo doctrinas confusas, los tesalonicenses estaban preocupando precisamente porque el Señor no había regresado. Y como usted vio, el tiempo que Pablo pudo estar con esta iglesia tan joven fue demasiado poco. Entonces Pablo, usted sabe cómo se entregaba él a las iglesias, cuánto las amaba. Si usted ve a veces a Jean Paul hablar aquí con mucho sentimiento de algún hermano que habla, bueno, yo creo que en ese Paul, ¿verdad? Que es Pablo en inglés, él tiene ese corazón de Pablo. ¿En qué sentido? De que Pablo
llegaba a crear lazos con los hermanos y era un hermano muy sentimental a la hora de estar entre la iglesia y era muy importante para él. Entonces, haber estado tan poco tiempo era algo que seguramente le estaba quebrando el corazón a Pablo, y usted lo va a ver en el texto más adelante, cuando vayamos por ahí. Pero este reporte viene y hace que Pablo les escriba, entonces, para animarles de el trabajo que estaban haciendo, para rectificar algunas doctrinas con respecto a la venida del Señor, también para aclarar algunas acusaciones de algunos judíos que se estaban oponiendo al trabajo de Pablo. Y vamos a ver que les anima a tener una superior moralidad en su estilo de vida. Así como también viene en el capítulo 5 a animar a los tesalonicenses a respetar, a valorar el trabajo que estaban haciendo los líderes. Lo cual es muy interesante porque recuerde que esta iglesia tenía muy poco tiempo de haberse establecido y rápidamente llegó a desarrollar liderazgo dentro de la iglesia. Así que vamos a pensar en esta carta de los tesalonicenses bajo ese contexto, un contexto en el cual Pablo pudo disfrutar muy poco tiempo con estos hermanos y el tiempo que disfrutó rápidamente se vio interrumpido por la persecución de judíos celosos y él quería regresar pronto a los tesalonicenses. Y vamos a ver en el capítulo 2, creo que será la próxima semana, como él habla de que él quiso regresar, pero se lo impidieron. Y usted ve precisamente que cuando él está en Berea, efectivamente los judíos de Tesalónica, ¿qué fue lo que hicieron? Le impidieron en su viaje, así que él tuvo que seguir migrando y por eso escapa a Atenas. No vamos a decir que fue un viaje frustrado, porque vamos a encontrar en la carta que tuvo muchísimo fruto, pero definitivamente la misión de Pablo en la región de Macedonia no fue fácil. Ahora bien, recuerde que en Macedonia estaba, ¿cuál dijimos? Filipos. Y tenemos una iglesia en Filipos, tenemos la carta a los filipenses, tenemos las dos cartas a los tesalonicenses, y podemos ver cómo de una gran manera esta corta visita que hizo Pablo a Tesalónica, vamos a ver en este capítulo 1 que estudiamos hoy, cómo tuvo un resultado muy, pero muy fructífero. Así que, teniendo estas cosas en mente, vamos a ir al capítulo 1. Vamos a ir leyendo, pero mientras leemos, no nos vamos a enfocar esta vez tanto en palabritas pequeñas, no nos vamos a enfocar tanto en cuestiones de teología profunda, sino que vamos a ir viendo algunas aplicaciones prácticas mientras analizamos el texto. Tenga en cuenta que esta carta se escribió aproximadamente entre el año 51 y 52 después de Cristo, y eso lo podemos saber precisamente porque en Hechos 18, del 12 al 18, se nos da la idea de cómo se estuvo hablando ahí, creo que es de un cónsul llamado Galio. Y podemos comprobar esto con una inscripción llamada la inscripción de Delfi, en la que se nos dice que él fue el procónsul durante el 12º, es decir, el año número 12 del reinado de Claudio. Entonces, al poder tomar el reinado de Claudio y al tomar la escritura de Delfi, que es una evidencia arqueológica de este procónsul llamado Galión, vemos entonces que esto tuvo que haber sido entre el año 51 y 52 después de Cristo, lo cual además, pues, es bastante conveniente para nosotros como cristianos que se haya encontrado esa escritura de Delfi. ¿Por qué? Porque es un documento meramente secular de los registros de lo que era el Imperio Romano, y al ver el libro de los Hechos y al ver la carta a los Corintios y al ver la carta a los tesalonicenses y ver cómo todo esto va calzando también, pues es una evidencia bastante fuerte con respecto a la inspiración de la Biblia.
Vamos a ver entonces que el versículo 1 nos dice quiénes son las personas que están detrás de esta carta. De hecho, la carta a los tesalonicenses es muy interesante porque muchas veces usted va a encontrar que las formas en las que Pablo escribe a los tesalonicenses se encuentran en un plural, de modo que vemos que estos nombres que acompañan en el versículo 1 a Pablo, que son Silvano y Timoteo, Silvano es el mismo que Silas, por cierto, así que recuerde el contexto de Hechos 16, que Pablo se separó de Bernabé y Marcos y tomó consigo ¿a quién? A Silas. Así que este Silvano es el mismo Silas. Y en el mismo 16 usted ve también cómo se introduce, Hechos 16, cómo se introduce la llegada de Timoteo al ministerio de Pablo. Así que lo toma para consigo y ambos, a la hora de que esto se escribe, se van a ver envueltos dentro de lo que Pablo emite hacia la iglesia en Tesalónica. Así que de manera muy particular vamos a encontrar en la carta a los tesalonicenses cómo muchas veces Pablo habla de nosotros o cómo les hemos estado recordando, cómo hemos estado orando. Es decir, Pablo habla en un sentido plural, de modo que podemos ver que Silvano o Silas y Timoteo estuvieron bastante cercanos a Pablo durante el tiempo que esto se escribía. Así que dice así: Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una introducción bastante estándar en relación con lo que son las salutaciones o saludos que hace Pablo en sus cartas, siempre usando los dos saludos comunes entre los griegos y los judíos. Gracia para los griegos, caris, que era pues el favor de Dios para con ellos, y la paz, que era el famoso shalom que utilizaban los judíos para saludarse y deseando esa paz que únicamente Dios puede dar, ¿verdad? De hecho, ahí se nos dice de quién viene esa gracia y esa paz, y es del Padre y del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 2 vamos a encontrar la primera lección práctica de esta noche, y es que debemos de orar y nunca olvidarnos de los recién convertidos. Debemos de orar y nunca olvidarnos de los recién convertidos. Recuerde, cuando Pablo escribe esto, la iglesia en Tesalónica es muy joven. Él estuvo con ellos por poco tiempo, tuvo que irse no porque él quisiera, sino porque lo sacaron básicamente a la fuerza, a escondidas. Pobre Jasón, ¿verdad? Él fue el que pagó junto con algunos otros en la cárcel. Y eso porque no encontraron a Pablo en la casa de Jasón, si no se lo hubieran metido a la cárcel también. Pero bueno, en esa escapada o en ese escape así a la fuerza prácticamente, pues tuvo que dejar a esos recién convertidos después de muy poco tiempo. Así que dice acá Pablo: damos siempre, ¿cuándo? A eso ráyelo, siempre, gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Note lo que les dije, que está hablando en plural: damos siempre gracias. Pablo, ¿qué está haciendo? Dando una acción de gracias por aquellos recién convertidos o aquellos cristianos jóvenes de la ciudad en Tesalónica. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos ido a evangelizar y vienen personas y nos visitan y por algún motivo, después de algún tiempo, se convierten? Y estas personas que se convierten muchas veces necesitan que se les haga saber esa importancia de que agradecemos a Dios por ellos, que son importantes para la vida de la iglesia, que ellos son familia, que son hermanos, no porque le pongamos un apodo ahí a la par del nombre de él para decirle hermano Ismael, sino porque fueron incorporados a la familia de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien nace en la familia? La gente se pone feliz, la gente se alegra, le hacen una bienvenida al bebé, visitan al bebé, le traen regalos, se ponen felices. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
cuando personas son añadidas a la iglesia. Tenemos que alegrarnos por ellos y no dejar de orar por los recién convertidos. No podemos olvidarnos de ellos. Nótese que la oración de Pablo, Silvano y Timoteo por los tesalonicenses era constante. Dice: damos siempre gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es decir, cada vez que ellos oraban, tenían en mente a los tesalonicenses. Esta semana se bautizó una hermana, bueno, inclúyanla en sus oraciones. Piense en los últimos hermanos que se han bautizado en los últimos meses e inclúyalos en sus oraciones. Pero además hágale saber que usted está orando por ellos. No solo ore por ellos. Pablo entendía lo importante que era que ellos supieran que ellos estaban en sus oraciones. Él podía no haber escrito esta carta, pero ¿qué pasaba? Esta carta iba a estimular de forma positiva el crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Así que no solamente ore por ellos, hágale saber, tome su teléfono celular. Y usted no tiene que mandar una carta por días. No ocupa a alguien que la tome y se la lleve caminando hasta que llegue y la entregue. En cuestión de segundos, sin exagerar, usted sabe que puede alegrarle el día a uno de estos hermanos. Quizás usted no tuvo que salir a la fuerza de la congregación, como le tocó a Pablo en Tesalónica, pero sabemos que hay cosas entre la semana que pues interrumpen la comunión de la iglesia. Y quizás no nos vemos todos los días de la semana. Y quizás no estamos todos los días viéndonos por trabajo, por salud, por distancia. Pero aún así, ¿qué sí puede hacer usted? Hacerle saber a sus hermanos que usted les ama y que está orando por ellos. Así que lección número 1, no debemos dejar de orar y de dar gracias por los recién convertidos. Y es importante también hacerles saber que ese es el caso. Versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios, esto tiene que ver con las mismas oraciones que ya mencionamos, y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Acá vamos a encontrar la segunda lección de esta noche, y esto aplica para todos, y es que la vida cristiana requiere esfuerzo. Ya comentamos que ellos estaban orando por ellos, pero note las 3 cosas por las cuales estaban orando por ellos. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? Número 1, la obra de vuestra fe. ¿La fe de dónde viene? Del oír la palabra de Dios. La fe es una convicción, una confianza que surge de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando la palabra de Dios llega a nosotros? Nos da ánimo, nos da fe, nos da también mandamientos. Mandamientos que debemos nosotros de obedecer. Por lo tanto, esa fe debe de producir trabajo. Si Jesús nos manda a evangelizar, ese es trabajo de fe. Si Jesús nos manda a ayudarnos los unos a los otros, ese es trabajo de fe. El cristiano debe de trabajar en su fe. Luego se nos habla del trabajo ¿de qué? El trabajo de vuestro amor. Es decir, el amor que nosotros tenemos por la iglesia es un amor que debe de producir trabajo. Ahora, la palabra que se usa acá para trabajo indica un tipo de trabajo que precisamente va a involucrar esfuerzo. Un esfuerzo que requiere agotamiento del cuerpo. No solo que se hace algo. Cuando uno obra, hace algo, pero la palabra que aquí se usa para trabajo es un trabajo esforzado que causa agotamiento, que genera que nos salgamos de la zona de confort y tengamos que ejercer
un esfuerzo que produce cansancio. Esa es la idea de acá. Es decir, cuando nosotros amamos, a veces tenemos que agotarnos. El amor hace que nos lleguemos a esforzar por la iglesia, por nuestros hermanos, por el evangelio, a un punto donde a veces lleguemos y digamos en nuestra casa, qué cansado fue el día de hoy, todo el día sirviendo al Señor. Pero detrás de eso sabemos que es trabajo a causa de ¿qué? Del amor. Cuando nosotros amamos, nos esforzamos. Un cristiano que no se esfuerza en su vida espiritual posiblemente está perdiendo su primer amor. Un cristiano que no se llega a fatigar a veces de estar ayudando a sus hermanos, de estar llevando el evangelio, de estar sirviendo en la iglesia, es un cristiano que debe de invertir más en su amor. Porque aquí se nos dice que ellos estaban orando por el trabajo de amor de los tesalonicenses. Y ese trabajo implicaba esfuerzo. Y la tercera cosa que se habla es la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra que aquí se traduce como constancia es muy interesante, porque esta constancia implica continuidad y permanencia a través de las situaciones que nos puedan estar sucediendo alrededor. Una vez más, recuerde qué fue lo que sucedió en Tesalónica. Pablo llegó a predicar en la sinagoga, muchos se convirtieron, habían personas que se pusieron celosas, trataron de hacer que los metieran en la cárcel. Jasón, que era uno de los cristianos en Tesalónica, fue metido a la cárcel. Él había recibido a Pablo en su casa y a sus compañeros. Jasón y otros fueron metidos en la cárcel. Pero ¿cuál es la idea de Pablo acá? Aunque esas cosas pasen, aunque sigan habiendo personas celosas del trabajo que se hace en la iglesia, hay que seguir. No hay motivo para detenernos. Es que en el cristianismo no hay tiempo de dejar de dar continuidad a nuestra fe, a nuestro amor, a nuestra permanencia en el camino de Cristo. Nada debería de desviarnos. La idea es arraigarnos, como esa palmera que usted ve cuando ponen que hay un huracán y usted ve la palmera de un lado para otro y esos vientos y olas la golpean y la mueven. ¿Pero dónde queda la palmera? Ahí en el lugar que estaba sembrada. Tiene raíces fuertes que la ayudan a continuar. Bueno, la pregunta es, ¿hasta dónde nos va a hacer nuestras raíces mantenernos firmes? ¿Cuánto va a ser la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo? Y es que precisamente esa es la idea. La esperanza, esa expectativa positiva que está frente a nuestros ojos de que el Señor va a regresar, es lo que nos tiene que hacer mantenernos firmes. Prisiones, está bien, yo soporto las prisiones. Rechazo, está bien, soporto el rechazo. Tener que dejar un trabajo, lo dejo. Tener que privarme de algunas situaciones que me dan comodidad, yo lo voy a hacer. Si tengo que hacerlo por causa de permanecer en aquello que me permite tener esa esperanza de que el Señor va a regresar y yo voy a ir con Él. Cuando nosotros tenemos esa constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando sabemos que todo eso que Él nos va a dar trasciende cualquier cosa que tengamos acá, sea difícil de sobrellevar o sea incómodo de superar, bueno, eso es algo correcto, porque por eso Pablo está alabando ese comportamiento que tenían los tesalonicenses. Entonces no se requiere ser tan maduro en la fe cristiana como para ejercitar estas cosas. A veces pensamos, no, es que solo la gente que lleva años en la fe soportaría algo así. Solo la gente que ya lleva mucho en las cosas de la iglesia. Bueno, aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia joven
quiere decir que desde que empezamos en nuestro cristianismo, tenemos que estar preparados para hacer obra de nuestra fe, trabajo de nuestro amor y también ser constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacerlo y se puede hacer porque los tesalonicenses están siendo alabados por eso. Y Pablo lo que les está diciendo es, nosotros nos acordamos sin cesar de eso. Luego vea lo que dice, versículo 4. Bueno, lección número 2 entonces, la vida cristiana requiere esfuerzo. Si usted no se está esforzando, si yo no me estoy esforzando, si usted ve que su vida cristiana es demasiado fácil, hay que poner atención, porque entonces hay algo que nos está faltando. Si la vida cristiana es siempre sin esfuerzo, sin agotamientos, sin algo que me diga, no, yo voy a permanecer aunque esto esté pasando en mi vida, aquí estoy firme, nada me mueve. Si eso no está pasando, hay que tener cuidado porque la vida cristiana requiere esfuerzos. Es parte de lo que le decíamos a la hermana Celeste ayer. No es que todo va a ser siempre fácil porque usted se bautice. No que porque usted venga a los pies del Señor ya se solucionó su vida. Levante su mano si usted ha tenido situaciones difíciles después de que se bautizó. Yo la levanto, porque es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, es más, voy a explicarme un poco mejor, volviendo a la idea que quería dar. Todas las personas pasan por momentos difíciles. Levante su mano si tuvo momentos difíciles antes del cristianismo. Levanto las dos yo. Levante su mano si tuvo momentos difíciles después de su bautismo. Levanto las dos otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre pasar momentos difíciles y pasar momentos difíciles en Cristo? Bueno, que ahora estando en Cristo tenemos a Dios con nosotros. Jesús está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos la esperanza de que va a venir algo mejor que esta vida. Y además tenemos una familia espiritual que es la iglesia, a la cual podemos acudir a pedir consejo, a pedir ayuda, a pedir comida, a pedir la asistencia porque me quedé sin algo que necesito, porque necesito un favor. Bueno, eso allá afuera no está, pero en Cristo está. Así que el cristianismo fue diseñado para vivirse en cualquiera de las etapas de nuestra vida, pero requiere esfuerzo. Seguimos leyendo. Dice, porque conocemos hermanos amados, sí, de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vemos acá otra enseñanza práctica, y es que la iglesia es escogida por Dios. ¿Por qué esto es práctico? Porque eso quiere decir que usted también es elegido si usted es parte de la iglesia. Dios lo ha escogido a usted. Dios lo ha hecho parte de algo especial. Usted fue llamado para algo separado de los planes que hay para el resto del mundo. Cuando nosotros vamos y leemos de Pedro, en la carta de Pedro, podemos darnos cuenta cómo este universo va a ser destruido y todos sus elementos con fuego. Y podemos darnos cuenta cómo algunos van a ser separados de la presencia de Dios y de todos los atributos buenos que Dios ha puesto en este mundo. Pero cuando vemos de la iglesia, eso nos hace especiales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha elegido. Dios nos ha tomado para sus propósitos. Entonces, cuando este mundo sea destruido, usted tiene algo que decir y es, no tengo problema con eso, porque yo no voy a ser destruido con el mundo.
Cuando las personas que no quisieron obedecer sean puestas aparte de Dios y privadas de todas las cosas buenas que Dios da, usted dice, yo no tengo problema con eso, porque yo soy elegido de Dios. Somos elegidos de Dios al igual que los tesalonicenses. Habían varias pruebas que Pablo estaba tomando en cuenta acá para hacerle saber a los tesalonicenses de su elección. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también, dice, sabéis que fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En otras palabras, Pablo les está recordando, y para él es importante recordar esto. ¿Qué les está recordando? Cuando estuvimos con ustedes, ustedes recibieron el evangelio, recibieron la palabra de Dios, pero también contemplaron eventos milagrosos. Ustedes vieron cómo nosotros nos comportamos mientras estuvimos con ustedes. Y ustedes también se comportaron de una manera entre nosotros, porque Pablo llegó y ¿donde quién se quedó? Donde Jasón. Entonces se creó esta relación. En otras palabras, Pablo les está recordando que la estadía que ellos tuvieron ahí, si bien se vio interrumpida, no venía a desacreditar el valor de su cristianismo, no iban a ser menos porque Pablo estuvo menos tiempo con ellos. Ellos pudieron ver las señales que trajeron muchísima, como dice acá, plena certidumbre. Es decir, las cosas que ellos experimentaron en ese poquito de tiempo que se estuvo ahí, crearon una convicción fuerte de que el mensaje era de Dios, por cuestiones milagrosas, por el comportamiento que tuvieron Pablo, Silas y Timoteo estando ahí, por todo eso. De modo que Él les está diciendo, ustedes son elegidos. No hay motivo para que duden de eso. Tuvieron la palabra, tuvieron eventos con poder, con autoridad del Espíritu Santo, tuvieron certidumbre de que mientras estábamos ahí el mensaje venía de Dios, por eso salían de las sinagogas para obedecer el Evangelio. Bueno, estamos seguros de que ustedes son elegidos de Dios. Esa seguridad tenemos que tenerla nosotros. Tenemos que estar seguros que Dios nos ha elegido en la iglesia. Muchas veces tenemos ese miedo de hablar de la predestinación, de la elección de Dios. Y es que es una doctrina clara en la Biblia. Dios predestinó a la iglesia para ir al cielo. Dios predestinó a su pueblo para ser salvo. Y si somos parte de su pueblo, ¿cuál es el resultado lógico? Dios nos ha elegido para ser salvos. Entonces tenemos que tener esa seguridad y tener también ese deseo de mantener esa certidumbre, esa convicción, como en el momento en que nosotros dijimos, bueno, es que toda esta doctrina, todo este mensaje está ahí en la Biblia, es claro, no me queda ninguna duda, tengo que bautizarme, ¿de dónde está el agua? Bueno, así tenemos que recordarlo. Porque no es poco ser un elegido de Dios, es algo muy valioso. Eso cambia el propósito de nuestra vida, cambia el destino de nuestra alma, cambia nuestra forma de vivir entre el resto del mundo. Somos elegidos. Imagínese usted estar a punto en medio de doblegarse en su fe, de abandonar lo que usted ha hecho o de caer ante una tentación y que esa palabra le llegue a la mente. Usted es un elegido de Dios. Eso choca en la mente y uno dice, sí, no puedo dejar que esto falle, no puedo pecar de esta manera, no puedo flaquear, sí, soy un escogido de Dios, tengo que pensar diferente. Bueno, ser elegido de Dios no es solamente un privilegio, es también algo que tenemos que recordar para que antes de actuar así nos comportemos. Steven, brevemente, por favor. Nada más comentar que con el tema de la elección, cuando se dice esta palabra, la elección de Dios, el plan de Dios es que está dispuesto a que todos sean parte de esa elección. Y es Dios bajo sus
condiciones, bajo sus parámetros, pero todos pueden ser. Un ejemplo de este caso es el mismo pasaje cuando dice vuestra elección. Es decir, Dios ofrece algo, pero ellos quieren ser parte de ese pueblo de Dios. Claro. Hoy en día, cuando se mira esto, enseñanzas muy antiguas, como el calvinismo, está esa elección incondicional, individual. Yo soy elegido, pero usted no. Yo soy elegido, pero usted no. La elección de Dios claro, la elección de Dios es una elección condicional. Y no porque Dios deje a nadie afuera, sino porque cada uno elige cumplir los parámetros necesarios para esa elección. Completamente de acuerdo. Buen comentario. Porque el calvinismo definitivamente enseña, unos fueron elegidos para ser salvos y no hay nada que hacer, otros fueron elegidos para ser condenados y no hay nada que hacer, pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la elección está para todos disponible, pero es condicional porque hay que creer el Evangelio y obedecerlo. Y no todos desean creer el Evangelio y obedecerlo. Claro que sí. Buen comentario, Steve. ¿Sí? No, era eso mismo, y adicional a eso, perseverar. Claro. No somos elegidos sin riesgo de perder la salvación. Claro, es una lección que depende de que seamos parte de ese pueblo, ¿verdad? Pablo está escribiendo no a individuos, está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Y bajo ese contexto tenemos que entender que cuando él usa esta inclusión del plural, de vuestra elección, está hablando de la iglesia y no de individuos. Así que, por supuesto que sí. Pero mi punto es, cuando digo que la lección práctica es que la iglesia ha sido elegida por Dios, es en el sentido de que la próxima vez que vaya a flaquear su fe, que esto sea una motivación para usted. Que la próxima vez que usted vaya a pecar, Tesalonicense se le venga a la mente y usted diga, no, yo soy un elegido de Dios. Y fui elegido para actuar diferente que eso. Para ser mejor, para ser como Jesús. ¿Verdad? Seguimos acá. Dice, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Acá la siguiente lección práctica es que siempre hay gozo en la tribulación cuando somos cristianos. Cuando somos cristianos hay gozo en la tribulación. La palabra utilizada acá para tribulación es una palabra que quiere decir literalmente estripar, apretar, presionar. Y muchas veces nos sentimos de esa manera en nuestra vida. Estamos siendo presionados, estamos siendo puestos a esa prueba que nos hace sentir sin escapatoria. Pero ¿cómo ellos vinieron a ser imitadores de Jesús y de Pablo y de sus acompañantes? Bueno, encontrando ese gozo en medio de esa tribulación. La tribulación puede estar ahí, pero el Espíritu Santo nos llena de gozo. Nos llena, no es una alegría de siempre estoy feliz, pero es una condición positiva en nuestra mente de que pese a la condición presente no es la óptima que yo puedo esperar, puedo confiar de que Dios está conmigo y voy a salir adelante. Entonces el Espíritu Santo nos llena de ese gozo, nos llena de esa convicción de la justicia de Dios y también de su asistencia en nuestra vida. No estamos solos. El Espíritu Santo nos enseña que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 28:20. ¿Jesús pasó por tribulaciones? Claro que sí. Aún así, en Hebreos se nos dice que miró con gozo el fruto de aquellas aflicciones. Y por eso Él perseveró a lo largo de su ministerio y de su sacrificio en la cruz. Cuando vemos al apóstol Pablo, él estaba sufriendo. Es que, sí, ¿quién quiere pasar de una ciudad a otra y de una a otra? Sí. Usted sabe que es una turba de personas enojadas contra usted. En una ocasión Pablo estuvo hasta que lo creyeron muerto, fue golpeado. ¿Y qué hacía él?
Bueno, ya me curé, sigo, permanezco en lo mismo, y que era eso mismo el cristianismo, la predicación del evangelio. Entonces ellos habían venido a ser imitadores. A veces hay que imitar. A veces no hay que ser original, uno hay que imitar, y si es imitar a Jesús, siempre es correcto, siempre está bien. Porque si imitamos a Jesús, imitamos a los apóstoles, imitamos a los tesalonicenses en este sentido, aún en la tribulación, vamos a tener gozo. Porque en el cristianismo hay gozo aún en medio de la tribulación. Seguimos. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de ¿qué? Los de Macedonia y Acaya que han creído. Siguiente lección. La forma en la que nosotros actuamos puede impactar a los demás. No necesariamente todos esos tesalonicenses anduvieron por toda Macedonia y por toda Acaya. Pero lo que ellos estaban haciendo en su congregación local, lo que ellos estaban haciendo mientras trabajaban, mientras cultivaban, mientras trabajaban con animales, mientras estaban en las diferentes etapas de su vida, vino a ser ejemplo de otras personas. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Qué tan ejemplares podemos llegar a ser? Esta era una congregación joven. San José Sur es una congregación joven. Ellos eran cristianos iniciando su fe. Muchos de los que están acá son cristianos iniciando su fe. Ellos impactaron y fueron de ejemplo a muchos otros. Nosotros podemos serlo también. Se trata de entender que nuestro ejemplo es importante, puede impactar en otros. Si hacemos un buen trabajo, si nos esforzamos, si dejamos de ver la vida espiritual como un checklist, una lista que hay que ir llenando. Oré, fui a la iglesia, oré antes de dormir. No, si empezamos a vivir el ejemplo, esa es la diferencia de estos tesalonicenses. Ellos eran ejemplo. ¿Y cómo somos ejemplo? Cuando tomamos la teoría y la llevamos a transformar en la práctica. Transformar la teoría en la práctica nos hace ejemplares. Eso es lo que debemos de perseguir. ¿Qué más dice el texto? Vea lo que sucedió. Dice, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lección práctica, nuestra fe puede llegar más lejos de lo que nosotros lleguemos. Vea qué interesante, Pablo dice básicamente, ya no teníamos que hablar nada. Llegábamos a presentar el evangelio, no, ya esto no lo dijeron. Pero ¿cómo se lo dijeron? De ahí, porque ustedes estuvieron en Tesalónica con aquellas personas. Y ellos los recibieron y esto sucedió y ya no hay nada que hablar. Imagínense que llegar, tocar las puertas. La iglesia de Cristo, sí, ya sabemos, ya obedecimos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Bueno, algo así era el resultado de lo que Pablo estaba viendo. La fe de ellos llegó más lejos de lo que muchos de ellos habían llegado. Esto fue un efecto dominó. Llegó Pablo, luego los tesalonicenses le hablaron a otros,
Y aquella iglesia que era joven hizo, como dice en el libro de los Hechos, pusieron el mundo al revés, trastornaron el mundo. Eso era lo que hacían los cristianos en el siglo I. Poner todo de cabeza. ¿Quién iba a creer que aquel mensaje iba a ser divulgado cuando la idea era eliminar el cristianismo? ¿Quién iba a creer que las personas iban a creer en un Hijo de Dios que había muerto en la cruz? Ah, pero es que también resucitó. ¿Es eso algo cuerdo para las personas? No, pero es la manera en la que Dios actuó y ellos estaban convenciendo a todos, porque la palabra de Dios es poderosa. Así que ya Pablo no tenía ni que hablar nada. Y aquí es donde vemos también en este mismo versículo otra lección, y es que el cristianismo es una transformación. Vea lo que dice acá. ¿Y cómo os convertisteis de qué? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí Pablo hace un contraste muy interesante. ¿Qué era un ídolo? Un ídolo era un artefacto que habían construido, a veces con forma humana, a veces con forma de animal, a veces de animal con humana, a veces elementos de la naturaleza, y lo construían en madera o en oro o en bronce o en plata, y adoraban a ese ídolo. Ese ídolo no estaba ni vivo, ni tampoco era verdadero, era invención humana, era un Dios falso. ¿Y qué está diciendo Pablo? Se dio a conocer en todo lado cómo ustedes se convirtieron. Tenemos que transformarnos. Hermanos y hermanas, no podemos salir hoy en esta noche por esa puerta pequeñita sin ir transformados en personas que son, dice acá, servidoras del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Era antes que ellos adoraban a esos ídolos y le servían a esos ídolos, porque también iban a traer ofrendas a esos ídolos, iban a esforzarse por agradar a esos ídolos, pero ya no, ahora estaban con el Dios verdadero. Yo no sé cuál ha sido su ídolo, si el deporte, si el trabajo, si sus hijos, si el placer, si los videojuegos, si comer. Yo no sé cuál es el ídolo que usted haya tenido antes de conocer al Dios vivo y verdadero. Pero usted ya no le sirve a eso. Ahora usted le sirve al Dios vivo y verdadero. El cristianismo es una transformación, y esa transformación se tiene que ver al punto de que todas las personas puedan darse cuenta de Ismael. No, Ismael es otra persona ahora, no es el mismo que yo conocía años antes. April, ¿qué va? Si April antes era otra cosa, y más Maciel era así, pero ahora es así. ¿Qué cambio? Y eso desde que empezó a ir a la iglesia. ¿Sabe qué, Maciel? Su iglesia es una iglesia de amor, y yo lo puedo ver desde lo que usted habla de esa iglesia. De verdad que ahí está el Dios verdadero, van a decir. Ah, se lo dijeron, ya lo contó la hermana. Una transformación, eso es lo que hay que vivir, y hay que creérselo. Si usted no se cree que usted fue transformado, nadie se lo va a creer. Pero si usted vive como un transformado, las personas lo van a notar y van a hablar de eso, y hasta le van a pedir a usted consejos o preguntas espirituales que van a abrir el camino para la predicación del evangelio. Y no me extraña que eso hubiera pasado con los tesalonicenses. Y luego dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, la siguiente lección la doy en una pregunta, y es, ¿el Señor viene? ¿Ya está listo todo? A veces viene alguien de otro país, un familiar, viene a visitar, ok, vamos a hacer una cena. Alguien traiga la ensalada, otro le ayuda con el plato fuerte, alguien trae los frescos, y cuando va a llegar la persona, ok, ya está todo listo, no falta nada, está todo listo, ¿sí? Ah, bueno, qué dicha, que venga. Bueno, sí,
si Jesús fuera a venir, podemos decir, ya está todo listo, ya ordené mi vida, ya ordené mi familia, estoy haciendo las cosas bien con la iglesia, estamos listos para que venga el Señor, ¿sí o no? Porque acá dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Eso era lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Ahora, esta es una frase muy importante en la carta a los tesalonicenses, porque recuerde que una de las cosas que ellos estaban un poquito equivocados era con sus preocupaciones acerca de que el Señor no había venido y ya algunos cristianos habían muerto. Y eso lo va a abarcar en el capítulo 5. Entonces usted va a ver que la idea de la venida del Hijo de Dios es algo que va a ser repetido varias veces, casi que a los finales de cada capítulo. En este caso, Pablo está exaltando cómo ellos esperan al Señor en su venida. Nótese cómo todo este ánimo del capítulo 1 viene a fortalecer esos lazos, por así decirlo, inmaduros o en desarrollo de aquellos cristianos en Tesalónica. Él está siendo muy cuidadoso de que a la hora de que les va a presentar ahora ciertas doctrinas que tienen que entender, ellos no lo sientan como cuando leemos la carta a los Corintios, por ejemplo, que sí estuvo más tiempo ahí. Pablo, cuando le habla a los Corintios, he visto algunos videos o esos memes, ¿verdad? Memes el de April. Esos memes de redes sociales donde ponen cuando los corintios recibieron la carta de Pablo y ponen así como alguien leyendo y sale una mano del libro donde los cachetea a todos, ¿verdad? Pablo fue muy fuerte en su carta a los corintios. Fue, ¿verdad? Ellos recibieron muchos regaños de Pablo. No va a ser así en los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos están tiernitos en su fe. Y Pablo está preocupado porque él tuvo que abandonar aquella iglesia rápidamente. Así que los trata con ternura, dedica todo el capítulo 1 a animarlos, a exaltar el buen trabajo que están haciendo. Y a veces eso es necesario decir, están haciendo un buen trabajo en su fe, en su conversión. Y pues eso es algo de lo que yo le quiero decir a muchos de los hermanos que están aquí. Hermanos, se está haciendo un buen trabajo. Estamos preparándonos para la venida del Señor y eso es algo muy lindo de exaltar. Si ese es su caso y usted puede decir, esto aplica para mí, recíbalo, póngase feliz. Y si no es su caso y usted dice, no, la verdad es que yo todavía tengo que trabajar un poquito más. Bueno, el Señor viene. Preparemos todo para cuando Él venga. ¿Está todo listo? Si la respuesta es no, vamos alistando eso, trabajemos ya. Para eso es la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza que ya comenzamos. Y finalmente, la última lección va también en una pregunta. Ira no es un problema para mí. Aquí habla de la ira del Señor, pero ¿qué dice ahí de los cristianos? Nos libra de la ira venidera. Que va a venir Jesús y va a mandar a algunos por allá en su juicio a la ira. Bueno, yo no voy ahí, ira. No hay problema para mí con eso. Yo voy con Jesús porque lo estoy esperando. Que el lago de fuego y todas esas figuras de lenguaje que la Biblia usa, que el llorar y el crujir de dientes, que los que son lanzados a la oscuridad, a las tinieblas de afuera. Bueno, yo fui librado por la sangre de Cristo. Así que hermanos, esta carta es hermosa, hay mucho que aprender. Vamos a terminar acá reflexionando en todo eso que hemos estado hablando. Pero les animo a que regresemos la próxima semana para ver el capítulo 2, donde siguen muchas otras ideas importantes. Y ojalá que traiga un invitado, porque esas personas también necesitan oír de ese evangelio que los tesalonicenses llevaron por todo lado. Gracias por su tiempo, que Dios les bendiga y que tengan buenas noches.